Déjeme saludar en esta mesa de diálogo a personas que estimo, que admiro y que respeto. Déjeme saludar a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que hable sin censura con nosotros de este y otros temas. ¿Cómo está, doctora? Encantada, Vicente, como siempre, de verte, de escucharte y bueno, aquí riéndome un ratito porque estuvo muy buena esa de que Biden como Lord Molécula, bueno, las referencias del señor José Cárdenas, pues ya rayan en la parte cómica, la verdad. Gracias por la invitación, Vicente, porque creo que se va a poner muy divertido, dado el nivel cómico de los que comentan este tipo de encuentros y que quieren parecer de oposición y que acaban siendo pues realmente muy chistositos. Así es. También saludo al doctor Víctor Aramburu, conductor de espacios informativos también en Capital 21. Víctor, ¿cómo estás? Hola Vicente, bien, pues aquí con el gusto de coincidir con Leti, no me había tocado, pero ella sí, ya le ha tocado participar allá en Economía con Sazón, y pues también con Horacio, que pensé que le iba a tocar ayer, pero bueno, pues está perfecto que nos veamos hoy también. Claro que sí, por cierto, ya llegó el mejor flautista de México, el maestro Horacio Franco. Querido Horacio, les tuve que hacer que se chutaran estos análisis para que la gente aprecie el contrapeso, ¿no? Porque, ay, güey, ¿cómo? Y digo, no me voy a cansar de decirlo, ¿cómo odian a López Obrador? ¡Qué bárbaro! Ni las 260,000 visas, ni... Válgame. No sé qué tiene que hacer López Obrador, mi querido Horacio, para merecerse un poquito de reconocimiento por parte de estos que lo odian. ¿Cómo estás, Horacio? Hola, querido, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar con dos personas también, contigo y con ellos dos que admiro, tanto con Leti y con Víctor, que es un agasajo siempre escuchar sus opiniones tan, en verdad, tan sabias. Y Leti tendrá mucho que decir, la doctora Chelius, sobre la cuestión migratoria. Yo lo único que digo es que ya no, en verdad ya están llegando al paroxismo de lo ridículo, al punto máximo ya, a la locura al pararse, al ya casi ni poder pararse de pestañas porque no tienen pestañas, porque las pestañas se las gastan todas las noches arrancándose una por una en ver qué van a inventar, cómo van a salir de esta. ¿Y saben cómo van a salir de esta? En verdad, después de que acabe este sexenio y el que sigue, que va a tener que seguir el proyecto de Andrés Manuel, que Andrés Manuel funda y cimenta hoy por hoy, van a acabar muy, muy mal, en verdad. Tal vez en otro país, viviendo en otro país, gozando de lo que ganaron aquí o de lo que mal o bien habieron aquí cuando trabajaban así, con el chayote y con todas las prebendas y privilegios y robos y tranzas que hacían, pero van a acabar realmente pues totalmente derrotados y dolidos, ¿no? Porque no hay de otra. Es que esto que están, cómo lo argumentan, cómo lo cimentan es verdaderamente más que ridículo, más que ya en verdad febril, más que febril, es total y absolutamente inconmensurablemente desquiciante. Desquiciante. Lo dices bien. Es más, dice Pedro Ferriz de Con, que no vaya a Estados Unidos, que no le queda ir a Estados Unidos, que le queda ir a otros lugares, pues haciendo referencia así como más, con mucho respeto para nuestros hermanos, al contrario, los estoy defendiendo, más rascuaches, ¿no? Que vaya a Venezuela, que vaya a Nicaragua, que vaya a Cuba, que vaya a Bolivia. Por cierto, para que les arda más la piel, por ardidos, pues lo digo, a muchos, digo, hasta el presidente, algunos no lo consideran legítimo de Venezuela, pero ahí está con sus reservas. Nicolás Maduro se expresó del líder de la dignidad, del presidente de la dignidad, Andrés Manuel López Obrador. Esto fue lo que dijo. Biden es histórico, así lo observo yo, así lo creo, así lo califico, la posición sólida, clara, diplomática, firme del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre todos los temas de la vida económica, de la migración, de la vida social, de la relación política
entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. Y tenemos que decir que si el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de las relaciones entre México y Estados Unidos, está hablando de las relaciones de Estados Unidos y América Latina completa. Una posición de dignidad que reconocemos públicamente y aplaudimos del presidente de México, presidente de la dignidad, el presidente de la verdad. De verdad. Y muchos van a decir, bueno, es Maduro. Pues con Maduro va a terminar negociando por cuestiones de petróleo Estados Unidos, el Estados Unidos de Joe Biden. Y me pueden citar. Mi querida Leticia Calderón Chelius, tus primeras impresiones. Mis primeras impresiones, digamos ya a posteriori de la reunión, que yo creo que justamente cerró con broche de oro, con esta parte ya más económica, más donde siempre, ¿no? Los admirados por este perfil de periodistas, empresarios de México, del más alto nivel, del mayor capital que tenemos, pues van a la reunión. ¿Por qué? Pues porque saben que ahí hay negocio y que la posibilidad de tener una relación de cooperación, pues es lo más importante. Entonces, sí te diría yo que las primeras impresiones tienen que ver con cómo hay un discurso tan antagónico, Vicente, muy encontrado, pero que no nos debería de sorprender y ni siquiera asustar en lo más mínimo, porque justamente los argumentos y buscar permanentemente golpetear cuando no hay esencia, no hay contenido, no hay forma de hacerlo en términos realmente de las cuestiones que importan. Yo sí creo que es muy interesante, a veces hasta creo que por provocar, López Obrador hace cosas así, el típico, no, pues que si me senté o no me senté, sí, o sea, lo hace casi me parece que para ver que tengan algo que decir, porque si no, ¿qué van a decir, Vicente? Imagínate el argumento, yo lo vi repetidas veces en varias partes, está a nivel de absurdo, totalmente rebasado el tema de que si los mandatarios de cualquier país que no sean angloparlantes tienen que hablar ese idioma. O sea, benditos traductores que para eso están y se forman de una manera realmente muy profesional y durante mucho tiempo. No cualquiera puede ser traductor, aunque sepas el idioma, por cierto. Esa es una. Y la otra es que tiene que ver con una cuestión de reconocimiento, de dignidad y además de mucha seguridad. El poder decir, yo hablo en mi idioma. Y sabes yo de quién me acuerdo mucho y era como muy festejado por eso, porque además lo decía con mucho orgullo, Lula da Silva de Brasil. Lula decía, no, yo no hablo inglés. ¿Y por qué tengo que hablar inglés? Si en mi país se habla portugués. Y hablaba en portugués con su excelente traductor que tenía permanentemente junto y que del lado contrario, al país que fuera, pues tenían el otro traductor. Entonces, esto es una tontería, Vicente. Me gusta porque le pone color, porque si no, ¿de qué hablaríamos? Sino de la parte dura, de la parte del contenido de decir, bueno, ¿qué dijo cada uno de los personajes? ¿Qué se puede ir obteniendo? ¿Dónde hay realmente resultados a mediano y a largo plazo? Y yo creo que esta sería como una primera reacción. Ahora, oír a quienes critican y sobre todo, fíjate que las voces, ya no hay voces pues digamos de un medio de calibre respetable dentro de la misma oposición que hablen de este nivel, podrán hablar de otras cosas, a lo mejor ahorita tomando un cóctel estarán diciendo lo típico, ¿no? Que si el gallito y que si traía, o sea, de verdad ya que lo superen, porque ya como que esa parte quedó muy lejana en un sexenio que está entrando a su última recta, pues con claramente un éxitos, errores seguro, por supuesto que también, pero yo creo que esa es la parte donde sí se quedan como muy solos. A mí me parece muy interesante el comentario de Horacio cuando dice, bueno, ¿y cómo van a ver a la cara cuando se den cuenta de, pues, que cierra un periodo con batiendo alto? Eso es el punto interesante. Y la otra cosa, recordaremos el discurso aburrido al inicio del sexenio de por qué López Obrador no iba al extranjero. Bueno, como si eso diera caché, como si eso fuera el punto que realmente iba a ser a un presidente mexicano presentable. Digo, por favor, después de lo que hemos visto y de un Peña Nieto, para mencionar a uno que le encantaba viajar, llevando a toda la comitiva y lo que se robó en el camino y para lo que usaba los viajes, de verdad que ese discurso, y que por cierto que en inglés tampoco hablaba, creo que ya se queda muy barato y bueno, a bote pronto ese es el comentario, Vicente. No te oigo, Vicente. Entonces, ¿para qué iban los empresarios como Carlos Slim? Otrora, el otro más rico del mundo.
Pues sí, digo, ni modo que no fuera, ¿no? O sea, y bueno, y al rato van a decir a ver si no le pagó el pasaje o alguna estupidez del estilo. Yo coincido con Leti, que curiosamente se puso a hablar más de economía que de migración, y a lo mejor quizá yo voy a tocar un poco la parte de migración, que es importante también el tema de las visas de trabajo, que anunció el presidente justamente hoy, que Estados Unidos está de acuerdo con incrementarlas. Y pues eso viene a solucionarles un problema a ellos, porque quizás de lo que no se habla, que en Estados Unidos hay una escasez actualmente laboral y que puede estar presionando también, incrementando los costos laborales e incidiendo, de manera marginal, porque en realidad más bien el tema de la inflación viene vía los energéticos, pero también pudiera estar incidiendo un poco en la inflación de allá. Finalmente, con los cambios que trajo la pandemia, con el teletrabajo, pues quizá hay gente que ya no quiere necesariamente regresar a los trabajos que tenía anteriormente, y hemos estado viendo fenómenos, por ejemplo, del incremento en la sindicalización en empresas que normalmente uno no hubiera pensado, ¿no? Como es el caso de Starbucks, de Amazon, pues entre otras. Entonces, Estados Unidos, pues para poder seguir siendo competitivo en el mundo, las empresas pues lo que requieren es más mano de obra. Entonces, pues el hecho de que se incrementen las visas de trabajo les puede llegar a solucionar un problema. Y por otro lado, pues también hay que ver pues el cambio en la política migratoria, que pues empezaron a deportar más que a detener gente, entonces, a raíz de la pandemia. Entonces, lo que tenemos ahora, pues es un montón de gente que nos la regresan independientemente de que sean mexicanos, pueden ser centroamericanos, y ya estamos empezando a ver migración incluso de gente de Sudamérica, ¿no? De Ecuador, de Brasil, estaba viendo por ahí las cifras de migración no tradicional de algunos lugares, incluso de algunos lugares de Europa, pues nos los regresan de este lado, y pues tenemos congestionado este fenómeno que no habíamos visto quizá en las ciudades fronterizas, que es muy reciente, pues a gente de Haití, gente de Brasil, gente de Ecuador, incluso hasta de Ucrania, ahora con la guerra. Entonces, pues es un ganar-ganar el incrementar las visas de trabajo. O sea, a ellos les reduce los costos laborales por una parte, y pues a nosotros nos descongestiona este fenómeno que tenemos en la frontera. Y pues, sí, digo, pues justamente la oposición, en vez de hablar de esto, pues se centra en las estupideces, ¿no? O sea, que si no hable inglés, que si se sienta de tal forma, que si no se desabrocha el saco, ya que yo creo que el presidente un poco también lo hace a propósito, pues para desnudarlos tal y como son, ¿no? Pues miren, ven el clasismo. Bueno, a mí me llamaba la atención de este personaje que fue subsecretario de Responsabilidades Administrativas con Felipe Calderón, que nunca se enteró de lo que hacía García Luna ni sus compinches, pero eso sí, Max Kaiser ahí anda muy presto, ¿no? Y repitiendo a gente que dice, pues sí, sí soy clasista, porque no me gusta que el presidente no hable inglés, ¿no? Híjole, o sea, sí se están, yo no sé si, bueno, yo creo que siempre fueron así, pero como que al menos no lo hacían patente, y ahorita se andan ya totalmente encuerados, ¿no? O sea, sacando a relucir el clasismo y el racismo a todo lo que da, y pues como tú lo dices, pues es porque les caga la figura de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en general les caga cualquier otro tipo de política que pueda tener algún beneficio hacia la gente que menos tiene, ¿no? O sea, porque sus privilegios siguen intactos de alguna forma, o sea, sus derechos. Quizá ahora sí ya, sobre todo a sus patrones, es a los que le están cobrando más impuestos, a los grandes empresarios. Lo que vemos por ahí, pues es que ahora ya, en vez de pagar una cuarta parte, como le hacían con Peña Nieto, de los ingresos del gobierno federal, pues ahora ya están pagando la mitad. Y entonces seguramente es lo que les mandan a decir, pero en vez de, pues, hilar fino y decir algún tipo de argumento más interesante, pues se van por las estupideces con las cuales, pues, seguramente la gente también no se va a identificar, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje de la población en México te gusta que hable inglés? Y además, como si eso fuera relevante, pues, para un presidente y para tener negociaciones internacionales. Digo, pues para eso efectivamente están los traductores, o incluso hasta los electrónicos, ¿no? Que ya existen con Google Translate o algo así. Digo, sí es relevante hablar inglés, y evidentemente te da algunas ventajas, pero no es lo más importante, evidentemente, en la visita de un par de jefes de Estado, ¿no? O sea, hay cosas mucho más interesantes, como los temas económicos, los temas de migración, los temas de narcotráfico, de las armas que vienen de Estados Unidos hacia México, ¿no? Y quizá el fentanilo que va de México a Estados Unidos. Eso es lo realmente importante.
Pues hoy el presidente en la mañanera hasta se burló. Imagínense a qué punto ha llegado esto que el presidente se burla. Aclaró que Joe Biden es el que le da confianza, que le dijo, yo me voy a tardar un poquito, y él le dijo, adelante. Pero se tuvo que burlar el presidente porque no le quedó de otra, de por qué se sentó como se sentó, qué es lo que ha acaparado mucha del análisis increíble de un sector de los medios de comunicación que se sentó muy desparramado según ellos. Válgame Dios. Esto fue lo que dijo el presidente en la mañanera. Yo hasta le dije, presidente, antes de que entraran los medios de información, voy a tardar, ¿eh? Casi le dije, no hablo de corrido. Y tengo varios temas que tratar con usted. Y me dijo, usted no se preocupe, vamos a conversar con los medios y ya en la reunión bilateral. Entonces, da confianza para hablar de manera sincera con él. Pues yo creo que por eso también me siento como me siento siempre, ¿no? Porque aunque he leído el manual de Carreño, pues uno debe ser auténtico. Me sentí yo cómodo y pues abrí un poco las piernas y las doblé, porque estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y de buenos modales. Aquí va uno a tratar lo que interesa. Y fue muy fraterna la conversación. Bueno, primero escuchar el tiempo que me tocó plantear las cosas, luego escucharlo a él, muy respetuoso, y luego ya en la reunión bilateral fue muchísimo mejor. Estaba muy contento, muy contento, y muy respetuoso. Y lo cierto es que es un respeto a México, a nuestro pueblo. A lo mejor otros gobernantes no llegaban a entender, a comprender la grandeza de México y se achicopalaban, para decirlo coloquialmente, se hacían pequeños. Pero imagínense lo que es México, su historia, nuestro pueblo, nuestras culturas. Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones, y el presidente Biden, como otros políticos, la vicepresidenta
empresarios estadounidenses. Bueno, y también en la prensa estadounidense, maestro Horacio Franco, no creían, no entendían, dice un reportero de la Casa Blanca del LA Times, de Los Angeles Times, the most awkward part was when AMLO told Biden, Mexico is letting Americans cross the border to buy gas because it's $1 cheaper per gallon. No podía creer este reportero, o le pareció extraño, por decirlo de alguna manera, que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dijera al presidente Biden que México dejaría cruzar la frontera a estadounidenses para que echaran gasolina del lado mexicano. No, pues es que a muchos todavía no nos cabe en la cabeza cómo es que en California, en donde se encuentra Los Ángeles, la matriz, el edificio del periódico para el que escribe este señor de nombre Eli Stokols, pues está el galón de gasolina, el más barato, por ahí de los $6-7 el galón. Pero bueno, querido Horacio Franco, lo que le hace falta a la prensa es analizar los temas, verdaderamente desmenuzarle a las audiencias, porque yo pregunto, solo pregunto, si el que se hubiera sentado con las piernas abiertas y los pies doblados, o no sé cómo dijo el presidente, si el que no hubiera, si Joe Biden no hubiera cruzado las piernas, ¿se lo criticaría? Yo creo que no. Y ahí también habla de una gran discriminación, un gran clasismo. Pero bueno, mi querido Horacio, también escucho tus opiniones. No, mira, ellos se odian a ellos mismos, es lo que no se han dado cuenta. Se odian a ellos mismos con un grado de psicosis también, ¿no? Con todo lo que dicen, es una psicosis colectiva que ellos mismos están creando. Por fortuna, no, los ciudadanos ya no nos tragamos ese cuento. Hay 20 millones que sí, por desgracia, pero la mayoría del pueblo mexicano racional, justo, que está viendo la realidad, pues ya no se traga ese cuento, porque tenemos también la otra realidad que fueron los sexenios anteriores, donde se nos dejó verdaderamente desvencijados como pueblo, ¿no? Entonces, las psicosis que se están creando ellos es para protegerse del odio que tienen de ser mexicanos, del odio que tienen de tener las raíces que tienen de ser mestizos, de Horacio, ser mexicanos. Sí, dime. Horacio, nada más para picarte la cresta, como decimos en el rancho. Ajá. Fernando Belaunzarán, qué frustrante debe ser para López Obrador que los únicos que aplauden su visita pitera a Estados Unidos son los opinadores que tiene comprados. Pueden citarme. A ver, ¿cuánto te pagan a ti, Horacio? ¿Cuánto te pagan a ti, Víctor Aramburu? ¿Cuánto te pagan a ti, Leticia? Porque pues a mí no me han dicho dónde pasar por el cheque. Digo, No, te pues nada, nada. Mira, a mí que me demuestren, porque además me dicen que tengo prebendas del gobierno, que a mí la 4T me paga. Yo se los he dicho una y otra vez. Si me demuestran que la 4T o tú o cualquier medio con los que colaboro me paga un centavo, les doy el 80% de todo lo que me comprueben en mis cuentas de banco que me llega por presidencia de la República, por la 4T o por los medios de comunicación. Miren, lo que pasa es que ellos se crean esta psicosis porque precisamente como ya no tienen para dónde hacerse y porque saben que no tienen la razón en lo más profundo de su ser. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba yo oyendo la argumentación de Pepe Cárdenas y la de Ferriz de Con sobre lo que, pues, los temas que trataron en el encuentro bilateral. Y lo que más me resalta es cómo solamente aplican toda la basura, toda la mierda que nos dejaron los gobiernos anteriores, todo ese desprecio que le tienen al pueblo, como si fuera una culpa única y responsabilidad de López Obrador y como si él no estuviera haciendo nada. O sea, usan toda una serie de argumentos que son válidos, porque como decía Ferriz de Con, sí, obviamente
los migrantes se fueron porque este país no podía ofrecerles nada, porque no quería ofrecerles nada, porque no estaba haciendo nada para ofrecerle nada al pueblo de México y por eso se largaron a Estados Unidos a buscar nuevos horizontes. Pero hoy López Obrador precisamente está tratando de nivelar ese desnivel que se tenía tan grande en este país para que la gente aquí y la gente del campo, con la cuestión que está haciendo en el agro, que es tan importante, con la cuestión de los fertilizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos lo que está haciendo porque nosotros analizamos, vemos la mañanera, tenemos los argumentos realmente sólidos, ¿no? Lo que se argumenta de la inseguridad, pues hoy el observador les puso una cachetada con guante blanco señalando los datos del INEGI, no los de la presidencia, no sus otros datos, sino los del INEGI. Entonces, cada mañanera es finalmente una apología de un gobierno que está trabajando, de un gobierno que sí está haciendo cosas. Y allá también en Washington, lo que fue a decirle a Biden es una apología de Latinoamérica, o sea, es una apología de lo que está pasando en México, en Centroamérica, en Sudamérica y en el mundo. No más hegemonías, ustedes ya no tienen la hegemonía. ¿Cómo pueden poner este meme tan verdaderamente o sea, de veras es que de verdad en lo más absurdo del mundo, donde ponen a López Obrador en una sillita chiquita y a Biden en una silla más grandota, haciéndose grande, cuando le fue a decir López Obrador a Biden que ya basta de hegemonías, a ver, ¿qué presidente de los anteriores o qué incluso de los jefes de Estado actuales ahí en Europa se atreve a decirle a este señor en su mera cara y sentado como quieran que se siente, pero qué presidente, yo quisiera que me digan, le va a decir a Biden, que es un presidente además que está debilitado, sí, pero que es un presidente y que se sigue manejando como el presidente del país más poderoso del mundo, que ya también eso queda en tela de juicio, queda en duda. Pero bueno, ¿qué presidente se va a atrever a decir que ya no más hegemonías, no? O sea, es que no hay vuelta de hoja. O sea, cada palabra que dice López Obrador, cada palabra, incluso lo de la gasolina que a muchos les pareció raro que viniera. No, esa es una cuestión diplomática de buena voluntad y de buen comercio, porque también hay un tratado de libre comercio. O sea, y están ignorando otra vez también la cuestión del Tratado de Libre Comercio, que deberían de desaparecer, y lo dijo el presidente, los aranceles, bueno, lo de la migración que ya se ha hablado mucho. O sea, es que, no sé, es que yo creo que si los extraterrestres de Jesucristo o Buda bajaran de los planos astrales donde se encuentran, que yo no creo en eso, pero pues, si bajaran y les dijeran a toda esta gente que López Obrador tiene razón y está en lo correcto, se empecinarían todavía en decir que Cristo es un impostor y que Buda no, era otro impostor y bueno, que los extraterrestres tampoco existen, pues, ¿no? O sea, es que no tienen salida ya, o sea, ya están en una etapa y en un nivel verdaderamente más que enfermizo, más que delirante, más que aberrante para ellos, porque como bien lo decía, Víctor y también lo decía Leti en el refilón, es que en realidad los que se están quedando, los que se van a quedar solos, los que no tienen el apoyo de la razón y de la gente que por lo menos tiene más de 2 centímetros de frente, son ellos, ¿no? Entonces no hay vuelta de hoja. Hasta a mí me parece ridículo en cierto sentido darles tanta importancia, pero es que sí tienen mucha importancia porque es la gente que tiene el poder económico en sus manos de los medios de comunicación y es la que les mete la indoctrinación a mucha gente que no tiene estos medios como los tuyos y los de YouTube, por ejemplo, para poderse informar. Son mucha gente que anda en los taxis o que la gente, las amas de casa que no conocen el manejo de las redes sociales y esa gente las siguen influyendo y sigue habiendo mucha gente que sigue creyéndoles. Claro. Es muy peligroso, siguen siendo peligrosos. Así es. Le voy a pedir a la senadora Malú Micher, que ya la vi entrar al sistema, que me aguante tantito, senadora, porque de estos temas también quiero platicar con usted. Pero déjeme ir después de mi editorial con otra ronda en esta mesa de diálogo. Aguánteme unos minutos si me hace ese gran favor, senadora Malú Micher. Mi editorial. Cuando me agredió físicamente el Pelón Gomis, el hijo de Héctor Suárez, que en paz descanse, Héctor Suárez Gomis, cuando me agredió en el Pedregal, en un restaurante, salieron a defenderlo Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez y Lili Telles en los espacios de Carlos Alarraqui. Dijeron que era un referente por su sinceridad y por sus conceptos para los conservadores, para la oposición. No, se nota. Héctor Suárez Gomis
Pensé que López le exigiría a Biden que exonerara a Julian Assange. Ya ven que lo considera el mejor periodista de esta época. Y no solo cayó, sino que además aceptó pagar por la seguridad de Estados Unidos. López es un achantado sumiso. Transforma Mesta, escribe el Pelón Gómez. Híjole, transforma Mesta. Eso es lo que defiende Lili Telles, Kenia López Rabadán, Xóchitl Gálvez. Y por cierto, que alguien le diga a este ignorante que mejor se quede haciendo comedia que andar opinando de política. Si es que no sabe, explíquenle que una cosa es lo que se dice públicamente ante los medios y otra es la que se habla en privado y que son también muy importantes las cosas, y ahí no sabemos ni él, ni yo, ni nosotros lo que se discutió entre Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Insisto, una cosa es lo que se dice para medios y otra cosa es lo que se habla a puerta cerrada, pero le digo, no lo quieren entender. En otras cosas, para la última vuelta en esta mesa de diálogo, doctora Leticia Calderón Chelius, Víctor Aramburu y Horacio Franco, el tema de esta tarde que estoy siguiendo de cerca es el tema de Genaro García Luna, porque con esto que se anuncia, con esto que se señala, pareciera que el camino también nos lleva a Felipe Calderón. El rey Zambada, Jesús el rey Zambada, hermano de Ismael Zambada, el Mayo, líder del cártel de Sinaloa, será testigo principal en el caso contra Genaro García Luna. Jesús Reinaldo Zambada, alias el Rey, hermano del Mayo, será el testigo principal en el caso emprendido por el gobierno de Estados Unidos contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en tiempos de Felipe Calderón por tráfico de cocaína. Se ha dado a conocer en una moción de 20 páginas por parte de la defensa de Genaro García Luna, quien ostentó el cargo durante el mandato de Felipe Calderón, y esta no es la primera vez que Jesús el Rey Zambada colabora con el gobierno de Estados Unidos. En 2019 declaró en contra de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien terminó siendo condenado a cadena perpetua. Según se lee en la moción, Jesús el Rey Zambada dijo haber entregado 2 portafolios con al menos $8 millones, más de 166 millones de pesos a Genaro García Luna para que los integrantes del cártel de Sinaloa tuvieran protección. En el documento también se menciona que un informante de la Fiscalía de Estados Unidos les entregó audios con los que se busca evidenciar que Genaro García Luna intentó manipular a testigos. Este informante, según la moción, es una persona que está detenida por abuso de menores y que se ofreció a colaborar con la Fiscalía de Estados Unidos para buscar una reducción en su condena. De hecho, la defensa de Genaro García Luna ya señala que la periodista, en efecto, que era perseguida en tiempos de Genaro García Luna, era Anabel Hernández. Y por eso estamos siguiendo de cerca el caso. Estoy al pendiente. La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, pidió al juez federal Brian Cogan rechazar como evidencia para un eventual juicio contra su cliente los testimonios de la periodista Anabel Hernández y de este informante que le mencionaba de la fiscalía en la cárcel, Ruslan Mirvis, porque sostiene que ambos no tienen credibilidad. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de conspiración con el cártel de Sinaloa para traficar cocaína, pidió a Cogan aceptar como evidencia el testimonio de periodistas acosados, amenazados y sobornados por él. Al magistrado de la Corte Federal del Distrito Oeste en Brooklyn, Nueva York, los fiscales también solicitaron admitir como prueba grabaciones interceptadas a García Luna. Y bueno, pues ya queda confirmado que la periodista que presuntamente era perseguida, acosada, y su vida estuvo en peligro por los planes de Genaro García Luna, era Anabel Hernández, como yo ya se lo había adelantado yo aquí en Sin Censura. La pregunta sigue siendo,
y Felipe Calderón? ¿Será que estos testigos como el rey Zambada llevarán a Calderón? Yo quisiera que también se hablara de lo que en su momento dijo esta periodista argentina, mi querida Leticia Calderón Chelius, Olga Warnat, de que había visto videos de García Luna aceptando dinero para el jefe. ¿Cómo ves este caso, doctora? Híjole, pues dos cosas, Vicente. Creo que es un caso que se va cerrando y que obviamente si un personaje de ese calibre acepta ser testigo es porque está dispuesto a demostrar, porque si no, se va al hoyo. Entonces yo creo que obviamente sus abogados, toda su defensa misma de este otro criminal, digo porque entre criminales se vean, tiene muy claro que tiene que atestiguar con pruebas, ¿no? No es un Lozoya diciendo que tiene y luego que estamos esperando a ver a qué hora. Yo creo que estamos ante un caso que seguramente se ha alargado, porque también creo que se ha alargado, bueno, sin saber de los tiempos de estos temas, pero que ha buscado nuevas evidencias justamente para volverlo mucho más sólido. Sí creo que se va cerrando y tampoco es como una telenovela, ¿no? Se acabaron los actores, ya no hay muchos más actores. Ahorita mencionaste a las dos periodistas que han hablado de este tema, las que hablan del tema, las que conocen del tema, y después se va cerrando. Y cuando ya se va cerrando, efectivamente todos los caminos llevan a Felipe. Entonces, pues yo creo que alguien hoy debe estar bastante preocupado, Vicente, y ese sería el comentario a bote pronto en este tema, pero yo no me quiero quedar con el otro tema que tú mencionaste, el que mencionó el señor Fernando Belauzarán, ¿no? Porque creo que es muy grave que él se atreva a decir que hay prensa o medios, sobre todo alternativos, independientes, que reciben una paga sin demostrarlo. Y yo aquí, Vicente, te lo digo en este momento, reto a este señor Belauzarán a que en mi cara me diga de dónde tiene esa información y con cómo se atreve a mencionar eso de quienes de manera libre, de manera autónoma, genuina, opinamos, y yo no ando defendiendo a nadie, ¿eh? Yo opino de lo que veo, como lo veo. Ahora ya, si estuviera en plan de amigos y todo, no, me cae bien esto, me gustó esto, no me gustó, ok, pero en un plan de análisis, yo digo lo que veo, y lo que veo es lo que vengo a señalar acá y a mencionarlo, y a veces ni siquiera estamos tú y yo de acuerdo, pero en ese sentido sí quiero decir que me parece, y ahora sí que eso sí calienta, que una cobardía como la de este señor incluye a muchos, y si no dice con nombre y apellido de quién se trata, y en todo caso que ahora sí que los enfrente, nos está incluyendo a todos, porque yo por supuesto que hablo en este espacio con toda la libertad que tú nos das y que me permito decir lo que opino. Entonces, este hombre yo lo conozco desde hace mucho, porque es un personaje que, por cierto, tendría que, digo, en la época de escolar tendría que haber concluido esa etapa, y bueno, muchos otros sí fuimos avanzando en nuestra escolaridad, y él pues ahí se quedó chiquito. ¿Por qué? Pues porque no podía dar más para eso. Entonces, lo reto públicamente a que en el espacio que él quiera me diga y en todo caso me compruebe que yo he dicho algo donde no haya análisis y donde haya solamente una versión en la que él considera además, y que me lo demuestre, que alguien aquí ha recibido un pago y sobre todo mi persona, ¿qué le pasa? Entonces, ahí lo dejo, Vicente, porque sí me quedé muy enojada, sobre todo cuando tú tienes, digamos, esta apertura, y que al contrario, te lo agradezco siempre, y por supuesto que estoy lista para un llamado más a este espacio cuando haya la oportunidad, Vicente. Mi querida doctora, te vas a quedar esperando porque además de mentiroso es un cobarde, Fernando Belauzarán, y se lo digo de frente y se lo digo donde quiera. Pero son las tácticas hitlerianas como las de Alarraqui, que ayer les decía, subió un video diciendo Vicente Serrano le echa porras a AMLO. Así fue Vicente Serrano echarle porras a Andrés Manuel López Obrador a su hotel. AMLO llevó acarreados a su visita a Joe Biden y hasta Vicente Serrano fue a echarle porras. No, pues, si echarle porras es ir a hacer la talacha que no hacen los medios independientes, a escuchar la voz del pueblo, a preguntar la opinión de la gente, apúntenme la lista con nombre y apellido y con letras mayúsculas, por favor. Y sí, los retamos a demostrar lo que nosotros sí hemos demostrado, por ejemplo, de Joaquín López Dóriga, de Oscar Mario Beteta,
de Raimundo Rivapalacio, ¿le sigo? Por cierto, no le queda, señor perredista. Ya no es perredista, es panista. No, me queda claro que la congruencia es de Fernando Belauzarán. Víctor Aramburu, te escucho. Pues también en el mismo tema, en mi caso, pues sí, efectivamente yo sí recibo una retribución por participar en Capital 21 en Economía con Sazón, y ese contrato, los contratos son públicos, ahí están, los pueden entrar a la Plataforma Nacional de Transparencia, no es la primera vez y se van a llevar una gran sorpresa. Ya hay quien ya tuvo algunos de mis enemigos por allá, los han hecho públicos y pues desgraciadamente no les da, ¿no? Entonces, pues como para creer que yo viva de eso, evidentemente, ¿no? Y pues en este caso, háganme la buena, ¿no? Pues ojalá nos pagaran por dedicar una parte de nuestro tiempo, pero, o sea, no me extraña, pues es gente que, pues es lo que conoce, es a lo que están acostumbrados. También uno se puede meter y hacer las solicitudes por transparencia de cuánto era lo que recibían ellos, y pues ahí sí es donde sí cuadran las cifras, ¿no? Pues era una millonada y ahí claramente uno puede explicar por qué ellos están tan enojados, ¿no? Entonces, yo lo dejaría por ahí, no tiene ningún problema, pueden meterse ahí y ver cuánto gano y pues háganme la buena, ojalá eso fuera el caso. Voy a utilizar el tiempo para contar una anécdota personal, justamente ahorita que mencionaste a Olga Warnat. Hace algunos años, bastantes recién empezando el sexenio de Peña Nieto, me tocó coincidir en la fiesta de un amigo, pues con un chavito, más o menos, que resulta que ya después me enteré que era el asistente de Olga Warnat. Y me acuerdo que él hablaba de sus guardaespaldas y que guardaespaldas y dije, ay, mi rey ya me tiene un poco harto, ¿no? Pero pues no tenía pinta de mi rey, ¿no? Para nada. Y en una de esas, pues nos salimos a echar un cigarro y se le acerca, ¿no? Pues un gorilón por allá, y dije, no, pues yo, o sea, pensé que, pues no es choro lo que está diciendo este cuate, ¿no? Y pues me empieza a señalar así en todas las esquinas, en un bar de la Roma, que las camionetas que estaban ahí y la gente que estaba armada, y dije, caray, bueno, ya incluso me empezó a dar miedo, ¿no? Dije, esto no es, o sea, no es mi rey, evidentemente, y ya le pregunté, pues, a qué se dedicaba y me contó que era el asistente de Olga Warnat y que tuvo que irse del país, básicamente, a vivir a la República Checa porque, pues, la Policía Federal de García Luna lo traía pues bastante checadito y amenazado, y pues que lo mejor que pudo hacer fue irse a vivir una temporada a Europa, y pues que ya cuando regresó a México, por el día el mecanismo de protección a periodistas, pues le pusieron a estos guardaespaldas. Entonces, yo creo que es algo que también ya sabía la gente de Peña Nieto, probablemente lo hayan utilizado un poco a su favor en ese sentido. Bueno, pero pues al menos le pusieron protección a esta persona, cuyo nombre no voy a decir, pero pues no cuesta mucho saber quién es, si lo googlean. Y pues me llamó la atención, dije, bueno, pues de qué tamaño serán las cosas que haya sabido Olga Warnat y la gente que colabora con ello, y hasta qué grado, pues que hasta eso llegó la intimidación. La gente que se tuvo que ir a vivir a Europa, y digo, y es el mismo caso también de Ana Lilia, se me olvidó tal nombre, pero es quien escribió el libro. Pérez. Ana Lilia Pérez, efectivamente, que se tuvo que ir a vivir a Alemania, pues por sus investigaciones sobre la corrupción en Pemex. O sea, no nada más era la Policía Federal, sino el panismo, César Nava y toda esa gente que ahorita ya pues mejor esconde la cabeza, pues tenían bastantes redes de corrupción en otras dependencias y entidades, ¿no? Y pues este personaje, vuelvo al mismo, ¿no? Max Kaiser, que era el encargado de investigar el SAR anticorrupción de Calderón, pues ahora sí anda ahí muy, muy hablador y tiene sus programas y cosas del estilo, cuando pues él debió haberse enterado, ¿no? Y si no, pues era bastante estúpido y bastante ineficaz, pero yo creo que no era el caso, ¿eh? Yo creo que más bien sí sabía perfectamente lo que este tipo de gente hacía y pues simplemente los exoneraron, si es que siquiera los investigaron. Pues no te atreves tú, pero yo sí le mando un saludo a Edgar Monroy. Exactamente. Bueno, nada más para que quede claro que estamos hablando en plata, mi querido Víctor Aramburu. Horacio Franco, cierro contigo con tu opinión acerca de este tema. No se oye. No te escuchamos, mi querido. Ya, ahí está. Ya.
esperemos que este juicio y todo lo que viene de este juicio y todo lo que viene de este caso allá en Estados Unidos no sea un montaje más y no sea un caso. Esperemos que no. Esperemos que todas las precauciones que están tomando en la fiscalía de allá para que precisamente no haya, pues no haya duda de que esto va a ser una cosa juzgada y pues va a salir castigado quien tenga que salir castigado, si tiene que ser todo la gente que estuvo coludida, tanto narcotraficantes como políticos, como Calderón, que estuvieron aparentemente, que lo demuestren, que lo hagan fehaciente y que lo en un momento dado. Pero yo, hablando de esto precisamente, hablando del narcotráfico, yo la semana voy a cerrar con una anécdota también. Estuve en Guadalajara y el conductor que me llevó del hotel al aeropuerto ya para regresar a México me comentaba que su papá tenía un hotel y que enfrente de ese hotel había otro hotel que estaba compitiendo con ese hotel, que era de estos narcotraficantes, no me acuerdo, en los años 60, ¿no? Pero bueno, eran muy famosos, no son los Arellano Félix, pero ahorita me vino a la mente el nombre, pero no me acuerdo de Gallardo, creo. Que bueno, que finalmente no eran de los narcotraficantes muy pesados de los 70, ¿no? Y cuyos códigos de honor eran verdaderamente, pues, muchísimo más sólidos, o por lo menos había códigos, ¿no? Y que fue porque los narcos fueron a ver al papá, que era médico militar, para que fuera exclusivamente, porque el papá puso un hotel, se retiró de la milicia, de la medicina, y puso su negocio del hotel, ¿no? Le iba muy bien y los narcotraficantes estos fueron a verlos para que él fuera, porque sabían que era militar y que era médico militar, para que él fuera su médico y que cerrara su changarro o que los atendiera exclusivamente a ellos, ¿no? A lo cual el doctor se negó. Y bueno, finalmente, esto fue una historia de los años 60, 70, ¿no? Y finalmente, pues el doctor se negó, no aceptó, y pues en vez de matarlo, pues dijeron que en buena lid, podrían tener una buena relación de amistad y finalmente estos narcos iban ahí a jugar al dominó con el doctor y bueno, se hicieron, no sé si buenos amigos, pero llevaron la fiesta en paz. No, estos códigos de honor que había antes, esta cuestión en verdad, de la no violencia tan explícita y tan enfermiza, que fue lo que se suscitó a partir de que el presidente Calderón desgraciadamente destapó una cloaca y salieron a relucir la condición humana muy miserable, además de los narcotraficantes, porque ya en ese entonces no tenían ni códigos de honor y había finalmente pleitos encarnecidos por las plazas, ¿no? Pleitos terribles por las plazas que controlaban y que pues suscitó todo esto, ¿no? Y bueno, pues yo nada más quiero cerrar con esto, esta lamentabilísima violencia que tenemos y el lamentabilísimo empoderamiento del narco, gracias a que Estados Unidos consume y aquí se produce y que no lo han llegado a reconocer por su doble moral los gobiernos gringos y la misma DEA, etcétera, etcétera, pues ha causado tantas muertes y además tantas muertes en vida, porque un chico sicario, un narcotraficante, un militar que se coludía con el ejército, que se sigue coludiendo con el narco, o un policía federal que estaba con el narco, se exponía todo el tiempo, siempre exponen su vida, siempre se exponen a estas cosas y son muertes en vida. En verdad, si hubiera una convención de narcos, yo creo que tendrían que ver en verdad cuáles van a ser sus códigos de honor para que ya no estén en esta misma decadencia, porque yo creo que nadie quiere Sí. tener una muerte en vida como la tienen ellos. Querido Horacio, querido maestro, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes? Y como no, mis redes son Horacio Franco en Twitter y Horacio Franco Flautista en Facebook e Instagram. Querido Horacio, gracias por tu generosidad. Gracias, encantado. Te queremos mucho, maestro. Igualmente. Víctor Aramburu, ¿dónde cierras tú? ¿En dónde te pueden seguir? A mí me encuentran en Twitter como @bearamburucano y ya, ahora sí doy el anuncio oficial, la próxima semana iniciamos con la barra de opinión de las 10 de la noche en Capital 21, en el caso de mi programa en Economía con Sazón pasa los martes, pero bueno, también está el Aquelarre con Renata Turrent, está también, aunque usted no lo vea, con Jonathan, lo pueden encontrar a él pasa los lunes y pasa los jueves.
y pues arrancamos ya, ahora sí, finalmente. Y también me pueden encontrar, bueno, el programa, si lo quieren ver en Twitter, es @ Economía Sazón, o si no, también, ahora sí, ya cambiamos de página, en la barra de opinión por Facebook, también lo pueden ver ahí en vivo o en cualquier momento que quieran. Muy bien, Muchísimas Víctor. gracias, Vicente. Gracias, mi querido Víctor. Doctora, dime, Víctor. No, pues nada más le quería pedir de Leti y de Horacio. Un abrazo a ambos. Bien. Muy bien. Doctora, ¿dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te leen a ti? Y quedo en espera de que el machito de Fernando Belanzarán responda a tu reto. @LetiChelius, y mañana en mi primer tuit dedicado al señor Fernando Belanzarán. No te preocupes, Vicente. Digo, por lo menos que responda, ¿no? Pues sí. Te agradezco mucho, doctora, la doctora Leticia Calderón Chelius, te agradezco mucho, Víctor Aramburu, le agradezco mucho al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.